Hola, buenos días. Hoy nuestro grupo va a presentar un análisis genético sobre un caso de hemofilia, con el objetivo de explicar cómo se transmite esta enfermedad dentro de una familia y cómo la genética permite comprender este tipo de herencia. Este trabajo se basa en el estudio de la hemofilia, que es una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de sangre. Es un caso importante porque está relacionado con el cromosoma X, lo que significa que su forma de transmisión depende del sexo del individuo. Para entender este caso, primero debemos conocer algunos conceptos básicos de la genética, como el ADN, que es la molécula que contiene la información genética, los genes, que son segmentos del ADN que determinan características, y los cromosomas, que son las estructuras donde se organiza esta información. También es importante entender la diferencia entre genotipo, que es la información genética que posee un individuo, y fenotipo, que es lo que se expresa físicamente. Además, los alelos son distintas formas de un gen y su posición en el cromosoma se llama locus. Hola, mi nombre es Rachel Fírvida. En esta parte del trabajo les explicaré las leyes de Mendel y cómo las leyes de Mendel nos ayudan a comprender la transmisión de la hemofilia dentro de una familia. En primer lugar, encontraremos la ley de la uniformidad propuesta por Gregor Mendel. Esta ley establece que cuando se cruzan dos individuos puros que presentan características diferentes para un mismo rasgo, la primera generación obtenida será uniforme. Aunque esta ley no explica por sí sola la hemofilia, constituye una base importante para comprender cómo se heredan los caracteres genéticos. La segunda ley es la ley de la segregación, la cual indica que los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos. Esto significa que cada gameto recibe solamente uno de los alelos y posteriormente estos se combinan nuevamente durante la fecundación. Esta ley es fundamental para entender por qué algunos descendientes heredan una condición genética y otros no. En el caso de la hemofilia, estamos ante una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Para analizar su transmisión, realizamos un cruce entre una madre portadora representada como XH minúscula y un padre sano representado como XHY. A continuación, vamos a observar el cuadro de Punnett, una herramienta que nos permite visualizar todas las combinaciones genéticas posibles entre los progenitores y calcular las probabilidades de herencia en la descendencia. Como resultado del cruce, obtenemos 25% de probabilidades de tener una hija sana, 25% de probabilidades de obtener una hija portadora, 25% de obtener un hijo sano y 25% de obtener un hijo con hemofilia. Estos resultados muestran cómo se distribuye el gen responsable de la enfermedad y explican por qué la hemofilia suele presentarse con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Hola, mi nombre es Stephanie Muñoz y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el árbol genealógico y el tipo de herencia de la hemofilia. Como ya se ha mencionado, la hemofilia es una enfermedad genética hereditaria donde se ve afectada la capacidad de coagulación en la sangre. Para comprender cómo se transmite entre generaciones se utiliza el árbol genealógico, o también llamado pedigrí, que nos permite entender cómo los miembros de la familia presentan la enfermedad y cómo ésta se hereda. Entonces, basándonos en esto, podemos decir que la hemofilia tiene un patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Esto significa que el gen responsable de la enfermedad se encuentra en el cromosoma X. Como los hombres
presentan un cromosoma X y un cromosoma Y, basta con que hereden un cromosoma X afectado para poder desarrollar la enfermedad. En cambio, las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, para poder desarrollar la enfermedad, realmente basta con que hereden dos copias idénticas alteradas para poder padecer la hemofilia. Y eso es muy poco frecuente. Habiendo dicho esto, podemos decir que el árbol genealógico de la hemofilia es muy común observar que la enfermedad afecta principalmente a los hombres, mientras que muchas mujeres actúan como las portadoras. Una mujer portadora tiene un 50% de probabilidad de transmitir el cromosoma X, el cromosoma X alterado a sus hijos. En diferencia de si el hijo es hombre, puede desarrollar hemofilia. Si es mujer, puede convertirse en portadora. Por esta razón, el análisis del árbol genealógico es una herramienta fundamental para poder identificar el riesgo de transmisión de la enfermedad y comprender cómo la hemofilia puede aparecer en diferentes generaciones de una misma familia. Como dato curioso, les voy a contar que leí que la reina Victoria de Inglaterra fue portadora de hemofilia y se transmitió durante varias generaciones familiares reales en Europa. Entonces, por este motivo, la enfermedad suele llamarse como la enfermedad de los reyes. Muchas gracias. Soy Angélica Reyes y la teoría cromosomática de la herencia que fue propuesta por Sutton y confirmada por Morgan, básicamente como que establece que los genes se encuentran en los cromosomas y que su comportamiento como tal durante la meiosis explica cómo se heredan las características. Y en el caso de la hemofilia, la causa es una mutación genética en el gen que produce el factor de coagulación 7 ubicado en el cromosoma X. Esta mutación impide una correcta coagulación de la sangre y desde el punto de vista del análisis del caso podemos concluir que existe como una probabilidad significativa de transmisión de la enfermedad en la descendencia. Y pues, pero pues es dependiendo del genotipo de los padres. Y finalmente la hemofilia no solo tiene implicaciones biológicas, sino que también médicas y sociales, ya que requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento continuo para así poder evitar complicaciones. En conclusión, este caso nos permitió como que comprender cómo la genética explica la transmisión de enfermedades hereditarias a través de las leyes de Mendel y la teoría cromosomática.